podemos hablar de Brasil, de Porto Alegre, digo, sin mencionar el río Guaíba, porque Porto Alegre es un puerto. Eso quiere decir Porto Alegre, es un puerto a orillas del río Guaíba. Luego se comenzó a extender esta zona que en algún momento de crecientes, en los años 40, se inundó. Bueno, el año pasado también pasó que entró el agua y vieron casas que tenían 2 metros de agua, con lo cual perdieron muebles, bueno, todo, perdieron autos, la gente pasó muy mal, se ahogó gente, desapareció gente. Aquí vemos marcas de la creciente que se pueden ver en las columnas, porque esto se inundó todo, absolutamente todo, porque es muy baja, es una ciudad baja. Es más, hay un barrio que se llama Cidade Baixa, es baja, y bueno, hizo que la propiedad bajara de precio. Aquí están bajos los apartamentos de las zonas inundables, sobre todo los pisos de abajo, pero ¿quién quiere comprar un lugar que se le puede inundar? Se estropean muebles, que tiene que salir corriendo. Si no está cuando viene, encuentra la casa inundada. Es complicado. Tampoco podemos dejar de hablar de Brasil. Hablar de Brasil, digo, sin mencionar lo que ha sido la historia de Brasil. Brasil se divide en 3 periodos históricos: la colonia, el imperio y la república. La colonia fue la época del dominio de los portugueses. Y luego, en las épocas napoleónicas, el rey se establece en Brasil. Por lo tanto, fue la época del imperio, que duró hasta casi el 1900, casi. Donde sin ninguna lucha por la independencia, o casi ninguna lucha, solo algunos levantamientos aislados, se pasa a una vida democrática, sobre todo con la presencia de Pedro II, de Teresa Cristina, que era la reina, y de la princesa Isabel, que hizo mucho por la sociedad del momento. Se dicen, liberó a los esclavos. Ya hubieron levantamientos de esclavos, líderes como Zumbidos Palmares en Alagoas, que producían las quilombolas, que eran verdaderos levantamientos de esclavos. Los esclavos traídos de África por los portugueses eran sometidos a trabajo forzoso y de noche dormían en lo que se llamaba la senzala, que eran habitaciones grandes, con poca luz, donde se les daba la comida por esos agujeros y quedaban en las noches, y de día trabajaban duramente, controlados por los amos, que eran portugueses, millonarios, ricos, fazendeiros. Tenían ganado, tenían plantíos de café, y bueno, las mujeres dormían en lo que se llamaba la casa grande. Casa grande era la casa del patrón. Esta es la Superintendencia Regional de Trabajo y Empleo. Vale la pena decir que muchas de las leyes laborales de Porto Alegre tuvieron que ver con un presidente de Brasil que precisamente era gaúcho. Se trata de Getúlio Vargas, un hombre que tuvo diferentes facetas políticas, porque él consiguió realizar mejoras sociales en los años, la primera mitad del siglo XX, y lo cual le sirvió a Brasil, engrandeció Brasil, hizo muchas alianzas con Alemania, pero hay que aclarar que era la Alemania hitleriana. Entonces también tomó algunas ideas del nazismo, y bueno, y también fue un populista. Se pareció mucho a Perón,
Hay gente que lo quiere, gente que lo odia. Pero también se alió a la izquierda. Tuvo un ministro, João Goulart, que luego fue presidente de Brasil y que precisamente fue perseguido por la derecha. Getúlio Vargas se suicida por muchos problemas que tenía. Es un personaje importante en la historia reciente de Brasil. Diría de los más destacados, como lo es Lula, lo va a ser Lula siempre. Seguimos viendo los predios que se encuentran en esta zona portuaria. Predios en Brasil son los edificios, se les llama así. Aquí está la Secretaría de la Fazenda, el municipal por supuesto, pero es el que maneja los dineros del municipio de Porto Alegre, que es enorme, es una ciudad enorme. Tiene más población, por ejemplo, que Montevideo, que es capital. Tiene más población que La Habana, tiene más población que Asunción, que son capitales. Ciudades muy grandes, así tiene estas ciudades grandes. Acá hay un gran portón, la zona portuaria. Sí vi solo un barco, pero debe haber otros. Decía que vamos al gasómetro por este camino. El gasómetro es un lugar muy representativo de Porto Alegre, en donde los gaúchos, que es el gentilicio de quienes viven en este estado de Río Grande do Sul, cuya capital es esta ciudad, Porto Alegre, los gaúchos se juntan ahí los domingos o los sábados, como si fuera el malecón, como si fuera una rambla, a tomar mate, a discutir, a conversar. Es un paseo natural que ellos tienen. Acá otra vez el río Guaíba, un río enorme, muy ancho, como son los ríos brasileños, muy caudalosos, que son navegables además por barcos importantes. Zona portuaria. Seguramente esta zona de noche no se puede andar porque si las zonas portuarias son peligrosas. Los puertos traen gentes de otros lugares, con otras culturas, otras costumbres, otras violencias, mucho alcohol, etcétera, etcétera, lo que los hace peligrosos y particularmente diferentes al resto de la ciudad. Y por este camino nos vamos al gasómetro, que es un lugar, diría yo, turístico, y donde los gaúchos, que es el gentilicio de los que viven en este estado, gaúchos portoalegrenses, se juntan los domingos a mediodía, a veces hasta cuando hace frío, a tomar mate. Ellos le llaman chimarrão, y a conversar, qué sé yo. Sería como el malecón de ellos. Este es el centro de Porto Alegre, esta es la peatonal, que es la Rúa de las Andradas. Hay poca gente aún porque temprano. Y esta plaza llena de árboles es llamada Plaza de la Alfándega, que sería de la aduana. Estamos muy cerca del río Guaíba, que es un río enorme que recibe otro río que es el Jacuí y parece más bien un mar, y desemboca en la Laguna de los Patos. Aquí hay puestos de venta, puntos de venta diversos y artesanías. Árboles muy antiguos. Recordemos que Porto Alegre tiene más de 300 años y que también participaron en la fundación los azorianos, portugueses de las Islas Azores, que vinieron y se afincaron en 1752.
Y la Rua da Sandra son las 10 de la mañana. Esta es la Plaza de Alfándega. Cuando alguien cree que el capitalismo es algo organizado, ordenado, pues es todo lo contrario. Es el desorden. Hay plata, mucha para el uno, cero para otro. Hay libertad, sí, para cambiar, para morirse de hambre, para explotar. Ese es el capitalismo despiadado, que también es salvaje.